Buenos días. Bueno, vamos a partir con el ejercicio que quedó pendiente en la clase pasada. Varios me enviaron el- una parte del desarrollo. Bueno, hoy día vamos a llegar hasta la iteración y obtener el resultado final, po. Ahí aparte, tengo que tener esto, el Excel a mano. Mm, Ya voy a iniciar compartir pantalla para partir con el ejercicio. Ir, no está esperando. Felipe, ¿quiere decir algo? Felipe Moyano. ¿Dónde? Felipe, Felipe, ¿quiere decir algo? Ya vamos a comenzar. Bueno, me avisan si no se ve la diapo proyectada. El ejercicio del lunes que quedó planteado era una tobera adiabática donde la idea es determinar la temperatura de salida, o sea, la temperatura 2, la temperatura de la salida de la tobera. Entonces, el lunes determinamos la temperatura y la relación del área de entrada y salida usando las tablas propias del agua. Y quedó planteado el desarrollo para el cálculo con las tablas de correcciones de la entalpía, ¿ya? Entonces, bueno, este era el punto en común entre los dos desarrollos, en que el delta H real era igual al delta de energía cinética. Y hicimos ese cálculo que nos dio menos 44,2. La diferencia está en cómo se expresa ese delta H. ¿Ya? Aquí hice la transformación a calorías partido por mol. ¿Por qué? Ya que en el... que ustedes no ven, pero a mí me aparece el cuadradito aquí y me tapa... Ay, voy a subir acá. Me tapa la diapa. La entalpía 2 menos entalpía 1 real, bueno, hace el delta de entalpía ideal, H2 menos H1 ideal, más los términos de corrección. Ya, pero estos términos del lado derecho están en unidades de calorías partido por mol. Si ustedes hicieron el desarrollo para el delta H ideal, se van a haber fijado en ese detalle de que el resultado o el resultado de la integral queda en calorías partido por mol. Lo vimos las correcciones en las tablas de las correcciones de la entalpía. Se fijan bien, están en calorías partido por mol Kelvin, ¿ya? ¿Por qué partido en Kelvin? O grados Celsius, son equivalentes. Porque está como delta H partido por temperatura crítica, ¿ya? Entonces lo que ustedes obtienen de la tabla, después cuando reemplacemos acá, se multiplica por la temperatura crítica. Entonces todo este término queda en calorías partido por mol. Entonces, por eso expresé aquí el delta H real, lo expresé en calorías partido por mol. ¿Y cómo hice eso? El menos 44,2, que está en kilojoule partido por kilogramo, esos kilojoule los dejé en calorías. Primero, sabiendo la conversión entre joule y calorías, entre joule y kilojoule,
Bueno, ahí ya quedan calorías. Después los kilogramos a gramos. Y después utilizando el peso molecular, que el caso del agua sería 18 gramos partido por mol. Entonces ahí queda en calorías partido por mol. ¿Ya? Haciendo el cambio de unidades. Ya la integral, bueno, vi que varios lo resolvieron, pero queda en función de T2. ¿Sí? No se podía obtener un resultado, sino que queda este polinomio. Queda este polinomio de 7,256 por T2 menos 673,15. Va a estar el término A. Este 2,298 por día menos 3 es el término B, que queda multiplicando ese delta temperatura al cuadrado. Bueno, esto es la resultante de la integral, simplemente. Y acá el C, que sería 0,283 por día menos 6 por el delta T al cubo, partido en 3. ¿Ya? Ese polinomio queda en función de la temperatura 2. Aquí después se puede hacer otro paso siguiente, que sería ya expresar todo lo que acompaña a la temperatura 2, a temperatura 2 al cuadrado, temperatura 2 al cubo, y agrupar todo el resto que está sin la temperatura 2, agruparlo en una constante. ¿Ya? Se puede hacer eso, en el paso siguiente, que es lo que me enviaron algunos compañeros como tarea. Entonces, tendríamos este término de acá, es el del ideal, pero en función de la temperatura 2. Entonces, hasta el momento, ¿qué tenemos? Tenemos, a ver, déjame usar el lapicito. Tenemos este cálculo de los datos del ejercicio, esto que está en función de T2, está en función de temperatura 2, esto también lo calculamos, también está. Creo que alcanzamos a hacer eso en la clase pasada. Y esto, este obviamente está en función de T2, este término. Entonces nos queda una ecuación que está en función de la temperatura 2. Uno podría pensar, listo, tendríamos que despejar de aquí T2. Pero para despejar la temperatura 2 va a haber que iterar. ¿Por qué? Porque aquí la corrección del estado 2, entre medio del cálculo está la tabla. Entonces, si tuviéramos una ecuación que representara esa tabla, podríamos resolver esto como una ecuación no lineal. Pero como está la tabla entre medio del cálculo, vamos a tener que hacer una iteración. Bien. Ya para el estado 1, que es lo que alcanzamos a hacer en la clase pasada, tenemos la presión reducida a 1, la temperatura reducida a 1, con los datos del enunciado. Obviamente las unidades que corresponden. La presión era 3 megapascal, y eso en unidades de atmósfera, 29,61. La temperatura eran 400 grados Celsius acá. Entonces queda 663,15 Kelvin. Y ahí obtenemos la presión reducida y la temperatura reducida. ¿Ya? Entonces con esas propiedades reducidas sacamos la corrección del estado 1. Que este cálculo también me enviaron algunos compañeros como tarea. Lo dejé enunciado, pero el valor no lo dejé planteado como debía hacerse con la interpolación. Entonces, interpolando, vamos a tener que, por ejemplo, HT con H, HT crítico 1 en la tabla, 0,283, que salió de la interpolación entre 0,2 y 0,43. A una presión reducida de acá entre medio, 0,136. ¿Ya? Entonces 0,136 entre medio da 0,283. Y lo mismo para el D sub B, que está entre menos 1,5 y menos 2,5. Interpolando ahí da menos 1,86.
Entonces ahí reemplazamos en esta ecuación de acá arriba, lo que se obtiene de la tabla, la corrección de la entalpía, menos D sub B. Acuérdense que aquí se usa D sub B porque el Z crítico del agua es menor que 0,27. Por eso ocupamos D sub B y no D sub A. Bueno, menos D sub B por el Z crítico del agua menos 0,27. Y eso da 0,3574. Que es lo que algunos de sus compañeros enviaron como valor de la corrección de la entalpía 1. Después, se la espera. Después, en el estado 2, solo conocemos la presión, que es 2,5 megapascal, y la temperatura 2 no la conocemos. Entonces ahí comienza el problema, porque aquí vamos a tener que hacer una iteración, ¿ya? Donde sabemos que la presión reducida va a ser 0,113, es decir, el valor está aquí entre medio. Ahí, está aquí entre medio. Entonces aquí está el 0,113. Pero no sabemos en qué temperatura. Probablemente alrededor de esta temperatura. ¿Ya? Por los datos anteriores, cerca del que anteriormente temperatura reducida era 1,04. Entonces quizás está cerca ese valor. Estamos ahí haciendo esa suposición. ¿Ya? Partir con ese supuesto de que va a estar ahí entre medio. Entonces yo recorté la tabla y la pegué aquí en la diapo en ese rango, entre 1 y 1,04. ¿Ya? Pero quizás no nos vamos a salir de ese rango, pero es para saber que va a estar en ese intervalo de presión reducida y cercano a este valor de temperatura reducida. Entonces, a ver qué está interpolando con la temperatura que uno suponga en este sector de la tabla, de la corrección de entalpía. ¿Ya? Interpolando acá con estos valores y acá también, de sub B. ¿Ya? Entonces, la tabla de iteración, ¿qué va a ser? Va a ser la temperatura, una temperatura 2, que ustedes supongan. Con esa temperatura 2, ustedes calculan una temperatura reducida 2. Después, con la temperatura reducida 2, y como ya se sabe la presión reducida 2, pueden sacar la corrección de la tabla. Es decir, sacar este término. ¿Ya? Este término. Después, también al mismo tiempo, pueden sacar el de sub B, interpolando. Después, pueden saber la corrección de la entalpía con esta ecuación, con esta. Reemplaza el valor que sacan de la tabla, el de sub B, y aplican esta ecuación y sacan la corrección del estado 2. ¿Ya? Y después, como conoce la temperatura 2, reemplazan esa temperatura 2 en el polinomio del cálculo del cambio de entalpía ideal. Acuérdense que nos queda un polinomio en función de la temperatura 2. Entonces, ahí reemplazan la temperatura 2. Y ahí obtienen H2 menos H1 real. Es decir, acá, en este cálculo, aquí está, aquí. Ya conocemos este valor y el de acá, estos dos. Entonces, con la temperatura 2 supuesta, ustedes van a calcular esta parte a partir de las tablas. Ahí entonces van a obtener un valor. Y también reemplazan la temperatura 2 en el polinomio. Y obtienen otro valor.
Entonces todo esto, el lado derecho, debería darnos igual al H2 menos H1 real. ¿Ya? Es una forma de probar la iteración. Lo otro es que despeje la temperatura, pero es más complicado. Mejor reemplazar la temperatura en el polinomio y ver cuánto les da el H2 menos H1 real y compararlo con el menos 190,6, que algo así era, ¿no? Menos 190,6, que no me equivoco. Sí, menos 190,16. Entonces, si no nos da 190,16, hay que probar con otro valor de temperatura 2. Hay gente esperando. Ya. Entonces, acá voy avanzando. ¿Dónde quedamos? En la tabla de iteración. Profesor, ¿Sí, dígame? es que en la diapo anterior tengo una duda. Allá. Espérame. Espérame. Voy a poner escape. Para no retroceder. En esta, a ver, en esa. No sé si la ves ahora. En esa, sí, es que puso 29,61. Ah, no, no, esta no es la otra. La que Que sigue. sacó otra el PR2. Eh, Dos. Esa. esa, esa misma, 24,67. ¿Dónde sacó ese valor? Ahí no entendí. Ah, viene del 2,5 megapascal. De aquí, de la presión 2. Ah, ya, ya, ya. ¿Mm? Ya, gracias. Vale. Entonces, en la tabla de iteración, como les decía, a ver, voy a mover esto. Ay, vaya arriba. Nos va a quedar que nosotros vamos a calcular con la temperatura supuesta la corrección en el estado 2 y reemplazamos la temperatura 2 en el polinomio. Entonces calculamos esto y nos tendría que dar el H2 menos H1 real que tenemos ya calculado previamente, o sea, el menos 190,16. Entonces aquí partimos con la temperatura y nos va a dar, no sé, menos 200. Ya no nos dio menos 190, entonces probamos con otra temperatura. Y ahí nos dio, no sé, menos 195. Eso quiere decir que nos estamos acercando al valor. Y ahí nos damos otra temperatura y ahí hasta que nos acerquemos al menos 190. Ya esto yo lo hice en un Excel. Ya por eso aquí puse 650,3. O sea, la tabla. A ver, voy a mostrarle acá. No como el cálculo. Pero sí facilita bastante poner la ecuación en el Excel, aprovechando que ustedes pueden usar el Excel durante los desarrollos del ejercicio. Como estamos en la modalidad online, no como en presencial, que ustedes no llevan el computador a la sala para resolver el ejercicio. Entonces acá, por ejemplo, ya voy poniéndolo. Yo lo escondí, esta tabla ya está resuelta. Entonces voy haciendo aparecer en donde. Sí. Yo me di 660, 660 Kelvin. Con esos 660 Kelvin, yo tengo una temperatura reducida 2, 1,02. Entonces, con 1,02 y la presión reducida que era 0,113, eso lo interpolo y obtengo como la corrección de la entalpía en la tabla, 0,241. Ya, a ver, acá tengo, mejor está todavía aquí la interpolación, no recuerdo, de 660, ¿cuánto era la? 1,02. 1,02 es que la primera, no, pues ya vienen las otras iteraciones. Entre 0,1 y
02, 0113. No, para las que sí las tengo aquí. Que cosa que yo coloqué, a ver, 1,02. 1,02. Ya tengo la ecuación acá. 0,2, 4, 3, 2, 4, 1. 1,02. 1,01. 0,23, 0,22. 0,1, 0,2. 0,48, 0,47. No es 1,02 exacto. ¿Cuánto del valor? Eso es 1,01962. 0,1962. Digo que puse 241 acá. Está bien esto. Porque es 0243. Ok, no sé por qué. Ya. Y el D sub B. El D sub B debería estar entre menos 2, menos 1,7. Ese debería estar acá entre D sub B. Acá está 0,1, 0,3. Pero hay que hacer interpolación doble acá. Y a ver esto. Control C. Control V. Me recomiendo hacer con un Excel, donde puedan interpolar fácilmente la interpolación doble, porque así ahorran tiempo. Va a tomar tiempo colocar la ecuación, pero después ya no. Acá para el D sub B, para 1 es menos 2. Menos 2. Para 1,01, menos 1,7. Después acá es... Consulta. Sí, dígame. En la prueba podemos solamente colocar el resultado de la interpolación. Por lo menos hay que poner un desarrollo, porque obviamente van a hacer Ya. muchos desarrollos porque es una iteración, pero basta con un desarrollo para yo poder ver que realmente saben hacer la interpolación. O sea, sería así como dibujar la tabla y colocar el resultado. Sí, pues ya desde la segunda iteración para adelante, pero con la primera iteración colocar el desarrollo de la interpolación. Por lo menos poner una interpolación, o sea, escribir un desarrollo de interpolación. ¿Ya? Pero ya el resto y van colocando el resultado, ¿no? En 0,48, en menos 3 y acá menos 2,8. A ver, menos 2, menos 1,7, menos 3, menos 2,8. 1,7, menos 2,8. 1,01. Sí, si no me equivoco, está bien. Menos 1,567. Pues aquí también lo tipié mal. Si puse 1,567. Ahí, entonces 1,567. 1,567. Ya después, corrección de la salida. Sería. Bueno, ahí directo, porque es de acuerdo. Es C7, o sea, el valor que se obtiene de la interpolación, de la corrección, más el D sub D, por el Z crítico, aunque lo dejé ahí, 0,23,
Menos 0,27. Ahí. Después el cambio de entalpía ideal. Bueno, ahí ya anoté el polinomio antes. Entonces reemplazando la temperatura en el polinomio. Temperatura, bueno, esto está en función del T2. Entonces reemplazando la temperatura en el polinomio. Y después la entalpía real. O sea, todos estos cálculos reemplazándolos en acá arriba. Tenemos delta H ideal más este término, que es la corrección del estado 1, menos la corrección del estado 2, que sería esto. Lo voy a dejar en verde, ese y este. Esos dos son los que se meten aquí. Ese va ahí, este va acá. Entonces sería F7, cambio de entalpía ideal, más el término de corrección del estado 1, eso, ya, menos la corrección de estado 2 sería E7 por la temperatura crítica. Eso da menos 83. Obviamente estamos lejos, estamos alejados, porque debería dar 190. Ese es el valor a comparar, menos 190,16. Después, con 650. ¿Por qué no? Con 650 da 1,004. Así que no está mal calculado eso. No, ya. Después, interpolando esto, voy a revisar el tipo. 0,259. Veamos el tiro. No está acá. Aquí. 1,004. 0,259. Ese está 0,259. Después el de sub B, menos 215. Mira acá. Acá está el de sub B. Por aquí. Sub B, aquí es 1,004. Menos 2,015. Sí. Menos 2,015. Después, corrección de flujo salida, que sería, bueno, aplicando la ecuación que les dije. La corrección obtenía en la tabla, más el de sub B por el paréntesis de la Z crítico menos 0,27. Y da 0,33. Y el polinomio de la entalpía ideal menos 206,04. Y ahí entonces ahora da menos 194. Quiere decir que estamos cerca. Entonces, ahora ya con dos valores uno podría ver la tendencia. ¿Ya? La tendencia con que se obtiene la iteración. Entonces, por ejemplo, aquí disminuyó 10 grados Celsius o 10 grados Kelvin. Y acá aumentó en magnitud. Nos acercamos al 190. Se quiere decir que el valor debería estar entre 650 y 660, porque el 190 está entre medio de estos dos. ¿Ya? Y también se puede ver que está mucho más cerca del 650 que el 660. O sea, alguien podría decir ya, si está entre 650 y 650, alguien podría decir ya voy a probar con 655. Pero probablemente no le va a dar, porque se ve aquí que la tendencia es un valor muy cercano al 650. Alguien podría, yo probé con 651. Alguien podría probar con 652. Otro con 653. O sea, es muy difícil que dos estudiantes hagan exactamente la misma iteración. O sea, no todos pensamos igual. Así que es poco probable que ocurra eso. No, nunca lo he visto en las pruebas que revisan, a menos que haya copia. 651, probé, alguien podría probar 651,5, otro con 652, ¿ya? O alguien podría haber partido aquí con 670, no necesariamente 660.
En este caso otro podría partir con 800. No hay forma de que coincidan las tablas de iteración entre dos estudiantes. ¿Ya? No hay justificación, o sea, no hay manera, a menos que haya un contacto entre. Porque podría haber partido 662, 663, con 1000, con 400, no sé, cualquier número puede partir. Pero no es como antes cuando determinaba la densidad, que uno se guiaba por la ecuación de gas ideal. Y uno tenía la noción de partir con el valor que se obtiene con la ecuación de gas ideal. Pero en el caso del balance de energía no es tan directo. Uno podría poner valores así, suponiendo algo cercano. Pero esa suposición ya depende de la persona que está resolviendo el problema. Si aquí yo supuse 651, me da una temperatura reducida a 1,006 y ya voy a hacer aparecer todo esto. Y después se obtiene la corrección de la tabla, el D sub B, el cálculo de la corrección que va aquí en la ecuación y da el cambio de entalpía ideal menos 197. Y ahora da menos 182. Ya, como este 194 y 182, quiere decir que el valor está entre medio, es decir, está entre 650 y 651. Y no está al medio, o sea, como que está un poquito pasado hacia más cercano al 650. O sea, yo probé con 650,3 y con 650,3 da menos 190,48. Y ahí uno podría decir que estamos cerca, o sea, aquí uno podría calcular el error para decir que los valores, no sé, pues, tienen una diferencia porcentual de tanto por ciento. A ver, va acá. Ahí, por ciento. Entonces la diferencia porcentual sería, yo quiero comparar ya este valor menos el de acá, dividido a comparar. Y por 100 ya está por 100. O sea, la diferencia porcentual entre ellos es del 0,17%. Es re poco. O sea, es un valor aceptable. Menos del 0,5% de error entre estos dos. Entonces nos quedamos con eso, con 650,3. Aunque alguien podría seguir siendo como más preciso, ¿ya? Con el cálculo. A lo mejor es 650,28, ¿ya? O 32. Ahí alguien podría hacer otra iteración más, ¿ya? Como para refinar el cálculo, ¿ya? Entonces recomiendo que hagan este Excel, sobre todo para interpolar, ¿no? Que hagan la interpolación más rápido. Entonces ahí me da 650,3. Ya que enviar la tarea le sugerí que trataran de llegar al final del ejercicio, o sea, que siguieran intentando hacer ejercicio. No sé si alguno logró llegar al final del ejercicio, llegar al 650, o a la tabla de iteración. Si no, es importante igual que lo hayan intentado, pues esa es la idea, que hagan ese esfuerzo mental de pensar en cómo resolver el ejercicio. ¿Ya? Entonces ya tenemos la temperatura, que era la primera parte de la pregunta del ejercicio. Pero también nos piden la relación entre las áreas. Y para eso, puede ser la ecuación que también vimos el lunes, la igualdad de los flujos másicos. Los flujos másicos se traducen en caudal por densidad y el caudal se traduce en velocidad por área. Entonces la relación de las áreas, al final hay que tener las velocidades, tanto entrada y salida, y la densidad en la entrada y salida. Y obviamente esas densidades no podemos estar mezclando
métodos. Si estamos usando el método de propiedades de tablas de vapor, hacemos todos los cálculos con las propiedades de tabla de vapor. Y para el caso de tabla de correcciones, hacemos todos los cálculos con las tablas de correcciones. Entonces ahora hay que calcular la densidad con las tablas de correcciones, es decir, con la ecuación generalizada. Entonces con la ecuación generalizada sacamos la densidad 1, que sería la presión por el peso molecular dividido por el... Tenemos el dato de la presión, peso molecular del agua, o el R archiconocido, y la temperatura en el estado 1. Entonces la densidad va a quedar en función del Z1. Y para sacar el Z1, tenemos que tener las propiedades reducidas del estado 1, que las conocemos. Y ahí usamos las tablas del Z. Y con las tablas del Z, sacamos el valor de Z, usando el mismo procedimiento que hicimos para la corrección de la entalpía. Que esto lo hicieron para la prueba anterior, pues cómo sacar el Z de las tablas de correcciones. Entonces aquí se sacó un Z de tabla y se sacó un D sub B. ¿Ya? Eso se suma por el Z crítico del agua, menos 0,27. ¿Ya? Y eso da el Z1. Y con el Z1 se reemplaza acá, ahí, y se obtiene la densidad 1 que da 10,12 gramos partido por litro. ¿Ya? Ahí tienen que ver bien las unidades con que queda. Y para la temperatura, decía 2, ya conocemos la temperatura 2. Ya sabemos que la temperatura reducida es 1,005. Que ya lo hicimos eso con la iteración, determinamos la temperatura 2. Entonces haciendo el mismo procedimiento de nuevo, sacando el Z2 igual al Z de tabla, más el D sub B, por el Z crítico del agua, menos 0,27. ¿Ya? Eso nos da la densidad 2, 8,67 gramos por litro. ¿Ya? Entonces ahora ya tenemos la densidad 1 y la densidad 2. La reemplazamos la ecuación que teníamos previamente, que era velocidad 2 por la densidad 2, dividido por la densidad 1 por la densidad 1. Y nos da 6,43. ¿Ya? Ahí. Y no recuerdo cuánto daba en el ejercicio anterior. ¿Cuánto daba en la parte A? O sea, me refiero al calcularlo con las propiedades de las tablas de vapor. ¿Alguien tiene ese valor a mano? Y si la temperatura también da similar o no. Pues aquí nos dio 650,3. Pero cuando lo hicimos con las tablas de propiedades, ¿cuánto daba la temperatura y la relación de las áreas? ¿Me pueden decir, por favor? La relación del área dio 6,46. Ah, ya. ¿Y la temperatura? ¿Tienen por ahí, por favor? Probablemente está en Celsius.
porque ahora nos dio 650,3 Kelvin. Y de la tabla de propiedades, creo que si no me equivoco, sale el resultado en Celsius. Si no me equivoco, profe, 376 grados Celsius. Ahí, 376 más 273,15. 649,15. ¿Ya? O sea, han resultado bastante similares. Ya 649,15 con las tablas de propiedades, que sería usando los datos reales. Las tablas de propiedades son valores experimentales. Entonces, cuando uno habla de los datos reales de la sustancia, son ese tipo de tablas. ¿Ya? Entonces, y de forma teórica, que es lo que hicimos en la segunda parte del ejercicio, da 650,3. Es decir, el error bastante bajo, porque si lo calculamos con la temperatura, sería el valor real, perdón, el valor, ya, sí, el valor absoluto. 650,3, valor teórico, menos el valor real, que es 649,15, dividido por el valor real. Este es el valor teórico considerando gas real. Y esto es el valor real. No es lo mismo. Esto es el valor teórico considerando gas real. Y este es el valor real para la sustancia, esas condiciones. Ahí se puede sacar el error con respecto a la temperatura. Y lo mismo para la razón de las áreas. Entonces, ¿cuánto les da ese error? Es 650,3 menos 649,15. 0,17, profe. 0,18. 0,18, similar al error que teníamos en la iteración. Pero no se confunda que no es el mismo cálculo error. Aquí coincidió que son similares, ¿ya? O sea, me confundí con eso. Son cálculos de error diferentes. Aquí lo estamos comparando con el valor real para el caso del agua. Y en antes de 0,7% estábamos comparando el error en la iteración. ¿Ya? 0,18%. Ya es re poco. O sea, la teoría no está alejada de la realidad. Tiene un error ínfimo. Ya, otro ejemplo es, por ejemplo, un ventilador que consume 20 watts de potencia eléctrica y se halla en un cuarto abierto. Descarga el aire a una tasa de 0,25 kilogramos por partido por segundo y una velocidad de descarga de 8 metros por partido por segundo. Entonces hay que ver si realmente esos datos son razonables. O sea, si en realidad están diciendo que verifiquemos si se cumplen la primera ley de termodinámica. Veamos si es coherente, si se cumple eso. Entonces, planteando el balance de energía general sería energía de entrada menos la energía de salida. Bueno, la tasa de transferencia de energía igual a la tasa de cambio de energía. Como es estado estacionario, asumimos que esto es cero. ¿Ya? Entonces nos va a quedar solo la tasa de transferencia de energía de entrada igual a la tasa de transferencia de energía de salida. Ya, ¿qué quiere decir que sea estacionario? Quiere decir que no depende del tiempo. Si aquí tuviéramos la variable tiempo entre medio de, no sé, en 35 minutos ocurre tal cosa con el ventilador, entonces vea qué pasa en esos 35 minutos. O sea, el planteamiento estaría incluyendo la variable tiempo. ¿Ya? Aquí es como si fuera una foto nomás. Entonces, asumimos que es estado estacionario.
acá el balance de energía, entonces lo que entra igual a lo que sale en el ventilador. Que sería como lo que entra al ventilador, sería el trabajo eléctrico, la potencia, la electricidad que se está inyectando al ventilador. Y eso debería ser igual a la energía que bota el ventilador. ¿Y cómo la bota el ventilador? Como energía cinética. Entonces hay que igualar ese trabajo eléctrico que sea igual a la energía cinética con la que está produciendo el ventilador. Entonces, esa potencia nos va a dar el flujo másico de aire, que nos dan aquí el dato, 0,25 kilos por segundo, por la velocidad, que es la velocidad de descarga, 8 metros por segundo. Entonces acá esto nos da, bueno, 8 kilogramos por metro cuadrado, digo por segundo cuadrado, y eso da 8 joules por segundo. ¿Qué significa ese 8 joules por segundo? Significa 8 watts. Así que joule por segundo es watts. Ahí. Entonces, molesto. La eficiencia aquí, ¿cuánto sería? Si sabemos que el trabajo o la potencia que se inyecta es 20 watts y realmente lo que traspasa como energía cinética son solamente 8. Entonces, ¿cuánto es la eficiencia? Tengo que comparar el 8 con el 20. Entonces, la eficiencia aquí sería 8 partido por 20. 8 partido por 20 por 100. Ya, esa es la eficiencia. Ahí. Y eso es el 40%. Que no me equivoco. 40%. Ya. Es decir, el ventilador tiene una eficiencia del 40%, porque de los 20 watts que se inyectan, él solo genera 8 watts. ¿Ya? Tiene una eficiencia del 40%. Entonces, al final, ¿esta afirmación es razonable? Bueno, sí, porque se cumple la primera ley. Lo que pasa, entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con el otro 60%? El otro 60% se pierde como en forma térmica, por la fricción de las aletas con el rodete, etcétera, etcétera. O sea, todo el resto es pérdida de energía. Ya, si no hubiera dado, por ejemplo, aquí 22, obviamente que eso no es posible, porque no puede producir más de lo que recibe. Estaría como creando energía. Y ya como vimos, la primera ley plantea que la energía se transforma simplemente. ¿Ya? Entonces, si nos da un valor menor, es una afirmación razonable, porque la diferencia de energía es producto de las pérdidas, producto de la fricción de la aleta del ventilador. Entonces, acá otro ejemplo, tenemos, para iluminar un salón de clases se utilizan 30 lámparas fluorescentes, cada una con un consumo de 80 watts de electricidad. Estas son de esas lámparas antiguas que en los colegios. Bueno, el colegio mi colegio era de campo, tenía esos fluorescentes antiguos. Las luces se mantienen encendidas durante 12 horas al día y 250 días por año. Ese dato también es importante. 12 horas al día y 250 días por año. Para un costo de electricidad de 130 pesos por cada kilowatt hora. Determine el costo anual de energía y explique los efectos que la iluminación tendrá sobre la calefacción y el sistema de aire acondicionado del salón de clase. Entonces tenemos la potencia de iluminación, que sería igual a la potencia que consume la lámpara, por el número de lámparas. ¿Ya? Entonces ese cálculo directo sería 80 watts por lámpara por 30 lámparas. Y eso nos da 2400 watts, o 2,4 kilowatts. Entonces la cantidad y el costo de electricidad usada por año sería, bueno, la potencia de iluminación por las horas de operación. Y eso sería los 2,4 kilowatts por
12 horas por 250, o sea, por 3.000 horas al año. Y eso da 7.200 kilowatt hora por cada año. ¿Ya? Costo de iluminación sería la energía de iluminación por el costo unitario. Es decir, 7.200 kilowatt hora por año por 130 pesos por cada kilowatt hora. Y eso nos da un costo de 936.000 pesos por año. ¿Ya? Eso en el caso de un salón grande que tiene 30 lámparas fluorescentes y cada lámpara es 80 watts. Como decía, son de esas lámparas fluorescentes antiguas que tenían un alto consumo. Y ahí, ¿qué nos dice después? Que explique los efectos que la iluminación tendrá sobre la calefacción. Lo que va a pasar aquí es que como tiene tanto potencia de electricidad en los fluorescentes antiguos, generan también mucha energía térmica. Entonces, esta energía que lo planteamos como energía lumínica, ¿ya? También se traduce en energía térmica, ya que, o sea, está también entregando 80 watts. Y 80 watts es como si es casi una persona, porque una persona genera 100 watts, ¿ya? Y aquí cada ampeta genera 80. Entonces, como si hubieran, además, es como si le agregaran unas 25 personas más a la sala de energía que está entregando. Entonces ahí se recalienta la sala. ¿Ya? Esos son los efectos. Perdón, para acá. Esos son los efectos que la iluminación tendrá sobre la calefacción. Va a producir que probablemente se va a ahorrar en calefacción, pero lo típico es que, el típico error es que ese calor emanado por las lámparas, como que no lo consideran. Y si son fluorescentes antiguos, es una entrega de energía importante. O sea, al final se recalienta el salón, producto de que hay mucha iluminación. Y entonces, porque el aire acondicionado lo dimensionan de acuerdo a la cantidad de personas, tantos metros cuadrados, pero como que olvidan la presencia de las luces. Entonces, ahí lo típico es que se produzca un desfase o un error en el diseño de climatización. Otro ejemplo es calcular el trabajo realizado en la expansión isotérmica de 10 mol de CO2 gaseoso a 150 grados Celsius desde un volumen de 0,5 hasta 50 litros. Primero considerando gas ideal, después considerando un proceso politrópico desde 85 atmósferas para el mismo cambio de volumen, y considero un coeficiente 1,4 y una constante de 32,2. Y después tras C resuelva A, pero utilizando la ecuación de Penrose. ¿Bien? Entonces, para gas ideal, bueno, un proceso isotérmico dice entre 0,5 y 50 litros, decía. ¿Ya? Ese es el cambio de volumen. Y son 10 moles de CO2 a 150 grados. Si planteamos la ecuación del trabajo, la ecuación general, V1 hasta V2, P de B. Como es isotérmico, el término de presión, y aparte dice que es gas ideal, la presión la reemplazamos por la ecuación de gas ideal. Entonces, P es igual a nRT partido por B. En ese caso, como es isotérmico, la temperatura N, R y T salen de la integral, porque todo esto es constante. N son los 10 moles, R obviamente es constante, la temperatura, bueno, 150, pero en Kelvin, hay que anotarla aquí en Kelvin. Y el volumen va a ser variable, ¿ya? Porque sabemos que el volumen cambia de 0,5 a 50. Entonces el volumen queda dentro de la integral. ¿Y cuál sería el resultado de esta integral? De 1 partido por B, de B. ¿Cuál es esa integral? De 1 partido por X, de X. ¿Cuál es el resultado de esa integral?
lo que aprendieron en cálculo. ¿Cuál es el resultado integral de 1 partido por x? Alguien que se acuerde, este del Logaritmo natural de x. logaritmo natural de x. ¿Ya? Ok, logaritmo natural de x. Se nos queda acá. Moles. Aquí yo puse el R en unidades de Joule, mol Kelvin. ¿Ya? Porque es más cómodo en esas unidades cuando hablamos de trabajo. Pues si lo colocamos con atmósfera, litro, mol, Kelvin, después vamos a tener que transformar la atmósfera al litro igual en Joule o calorías. Entonces aquí pueden usar el 8,314 y pueden usar el 8,314 o también pueden usar el 1, o también usar el 1,987. El 1,987 está en calorías mol Kelvin. Y el de acá está en Joule mol Kelvin. Sí. Pueden usar esos dos valores de R, de acuerdo a la unidad que le convenga. Por el logaritmo natural de 50 partido por 0,5. Y eso da 162.013 Joule. Es decir, 162 kilojoules. 62. Profe, no hay que ingresar todo el número, porque a mí me da lo mismo, 0,0693. Sí. A 0,693. Al 162.000. Sí, es 162.013,0693. 0,6. Es que ya sería coma 1. Es que como está hablando de miles, como que el decimal no afecta. O sea, si fuera 3,1, sí, pues ahí sí hay que anotarlo. Pero como está hablando de 162.000, ya el coma ya pierde importancia. Ya, bien. Sí. 162 kilojoules. Después el segundo caso era con los mismos datos del enunciado, pero considerando politrópico y otras condiciones bien específicas, que no puedo estar mezclando el enunciado. Acá. Dice que un politrópico desde 85 atmósferas para el mismo cambio de volumen, y ahora hay que considerar un coeficiente de 1,4 y una constante de 32,2. Acuérdense que dije que cuando no se conocía el coeficiente, uno podía asumir que este valía 1,4. ¿Ya? Pero ese coeficiente, que lo definimos como n en su momento, puede ser, en algunos textos aparece como gamma, en otros textos aparece como k. Y eso se puede aproximar a 1,4. ¿Ya? Pero en la práctica, o sea, si tienen la información, debería ser C sub P partido en C sub B. ¿Ya? Y eso por lo general da entre 1,3 aprox hasta 1,7 o 6 por ahí. Por eso por lo general se asume un 1,4, que es como un valor promedio. Pero teniendo la información, uno debería sacar C sub P partido C sub B, y ese es este N, gamma o K, que se usa en el politrópico. ¿Ya? C sub P partido C sub B. Aquí lo podríamos sacado con el C sub P del CO2 y el C sub B del CO2 a la temperatura de 150 grados Celsius. Podríamos haber hecho eso. Y lo pueden hacer ustedes pues como para practicar. Aquí, como es politrópico, reemplazamos la ecuación del politrópico. ¿Ya? Puede ser aquí el N se refería al coeficiente politrópico, no al N de moles. Cuando vimos esto en la diapo, se lo recalqué harto. Y en la diapo aparece como M, que son los moles.
que es el típico error, que aquí ponen los moles. Y aquí el N 1,4. Entonces, sabemos el volumen 2, sabemos la presión 1, sabemos el volumen 1. Nos falta la presión 2 y ya terminó el trabajo. Entonces, ¿cómo terminó la presión 2? Con la constante. Acuérdense que en el caso politrópico es P1 por B1 elevado a N igual a P2 por B2 elevado a N. Y eso igual a una constante, C. En este caso nos están dando la constante. Entonces estoy haciendo esta parte. Presión 2 por volumen 2 elevado a N igual a C. De aquí despejo la presión 2. Queda C, que es la constante, dividido por B2 elevado a N. Y saco la presión 2. 0,1347. Entonces esa presión 2 la reemplazamos acá y nos da un trabajo de 89,41 atmósferas por litro. Entonces aquí como resulta de una multiplicación de atmósferas por litro, el trabajo, la unidad de energía van a ser atmósferas por litro. Entonces ahí lo pueden transformar. Después ustedes lo pueden transformar esto a kilojoule o lo pueden transformar a calorías. En la tabla de factores de conversión está el cambio directo entre atmósfera litro a joule, o también lo pueden pasar a BTU, ¿ya? Unidades de energía. Porque presión por volumen es energía. Y Penrobinson para el caso A. Es decir, si recuerdan, en el caso A teníamos esta expresión general. ¿Ya? Y aquí es más complejo porque ya deben estar visualizando que esta presión se reemplaza aquí. Ahí. Entonces va a haber que integrar esto, este término. ¿Ya? Y esa se puede separar en dos integrales. ¿Ya? Que sería la primera, que es más sencilla, o que va a ser el logaritmo natural nomás del término. Pero la segunda ahí se las dejo de tarea para resolverla. Ahí pueden usar, ¿cómo se llama esto? La técnica de la vaca, ¿cómo se llama así? Para resolverlo. O por trigonométrica. Ya pueden resolver la segunda parte de la integral. ¿Ya? Acuérdense, la incógnita es volumen molar. Lo que sí habría que sacar el A y el B. Hay que sacar el A y el B para Penrose. ¿Ya? El A y el B. Considerando que esto era CO2, creo, ¿no? Es que no me equivoco. Era CO2. Sí, CO2. CO2. Entonces hay que sacar las propiedades críticas del CO2. ¿Ya? Con las propiedades críticas del CO2. CO2, le voy a poner aquí propiedades críticas. ¿Se acuerdan? Cuando estén haciendo la tarea. Las propiedades críticas. Con estas propiedades críticas ustedes sacan el A y el B. Las propiedades críticas más el factor acéntrico. Bueno, del CO2. Para sacar el A y el B. Usando Penrose. Y ahí entonces, resolviendo la integral, obtienen el trabajo. Aquí va a quedar, como está en volumen molar, se fijan bien, el resultado queda en atmósfera, litros partido por mol. Entonces después esto va a ser el trabajo igual a los moles por el trabajo molar, que eran 10 moles. Y eso va a quedar en atmósferas por litro. Y de ahí lo pasan a joule o calorías, la unidad de energía que quieran. ¿Ya? Pues eso, se lo dejo planteado para que lo resuelvan, esa integral. ¿Ya? Y me den el resultado durante la semana, resultado del trabajo. ¿Ya? De esto. ¿Ya? Me mandan el desarrollo y el resultado. Y la idea es que, ¿cómo van a saber ustedes si están bien o mal? Comparen ese resultado con el de la letra A del gas ideal. Con este.
debería darle algo parecido. ¿Ya? No sé, pues 150.000 joules, algo similar. ¿Ya? Algo parecido al caso con gas ideales. ¿Ya? Para que sepa si están bien o no en el resultado del ejercicio. ¿Ya? Profe, Sí, dígame. ahí P de B, el de B es volumen normal, por decirlo así. Acá, como está planteado como W chico, W minúscula, es volumen molar. Aquí, ahí, sí, ahí está, hay una rayita. Ahí, volumen molar. Todos volúmenes molares. Por eso queda el resultado por unidad de mol. ¿Ya? Cuando uno lo plantea con W mayúscula, debería ser, no sé, por los moles, por la integral de P de B molar. O también puedes plantearlo como la integral de P y volumen total aquí. Ahí el resultado ya no queda con unidad de moles. Pero si lo haces con volumen total, acá la presión la tienes que reemplazar en términos de volumen total. ¿Ya? No puedes reemplazar aquí volumen molar. Así que en el caso A lo hicimos como volumen total. Con volumen total aquí, en mayúscula. Entonces ahí dejé N y acá el volumen total. ¿Ya? Entonces, pues ya sé por qué surgió la... Sí, por eso me pregunto, porque aquí aparece 5 y no 50. Porque aquí este es volumen molar. Ese 5 es el volumen molar que es de 50 partido por 10. Acuérdense que eran 10 moles de CO2. Y este valor es el volumen molar 1 del 1 del 2. Entonces era 0,5 partido en 10. ¿Ya? Sí, se me fue mencionarle eso. Aquí, como usaba volumen molar, en los límites de la integración se coloca el volumen molar. Y acá en el A, como usaba volumen total, en los límites de la integración se coloca volumen total. Eso. Te dejo esa tarea para que la avance. Y recuerden que el viernes Sebastián hace ayudantía, pero le va a pedir que haga más ejercicios sobre esto, ya sobre balance de energía. ¿Ya? Y le voy a pedir que haga también con el uso de la tabla de correcciones. Ya voy que practiquen con eso. Hay consultas. Debe cerrar. Ujú. Doble clic. Dejar de grabar. Dejar de compartir. Si no hay consulta.